Todo lo que pertenece al mundo externo sensorial está sujeto al tiempo, y el tiempo también destruye lo que se formó en el tiempo. Por otro lado, la historia externa depende de lo que se ha preservado en el tiempo. Nadie puede decir que se haya preservado lo esencial si se conforma con la evidencia externa solamente. Todo lo que pertenece al tiempo tiene su origen en lo eterno, pero lo eterno no es accesible a la percepción sensorial. Sin embargo, existen caminos para que el ser humano perciba lo eterno. Rudolf Steiner. Veo como un paisaje, como que yo lo veo de lejos, hay montañas en el fondo. De día es un ambiente fresco. Veo como una construcción, pero apenas. Es como que hay, como si fuese la base de la construcción o lo primero, de una forma que parece una pirámide truncada, pero la superficie del techo es muy grande. No es una pirámide, pero se le dice pirámide. Okay. Pero es una superficie muy grande, muy expandida. Y se siente como este aire, como este aroma de las flores prehistóricas. Como olor a animales también hay, combinado con el frío. Y el lodo. Y los pastos. No hay mucha nieve aquí. Es un lugar tranquilo, Estamos hablando, protegido. de los momentos iniciales de esta pirámide, Sí, entonces, ¿estás ahí? sí. Ok. Tiene como ciertos detalles orientales, como hindúes. Los ribetes raros. La base de la pirámide. Los bordes de la pirámide, los bordes del techo. Los bordes del techo de esta primera etapa. Sí, de la pirámide. Ya tiene cierta altura. ¿Cuánta altura detectas a este punto? 10 metros, no mucho. 10 Menos. metros. Parece un templo. Como un templo. Tiene varias puertas, varias entradas, pero entradas sin puertas. Las puertas están más al fondo. ¿Identificas individuos? ¿Cómo se visten? Algunos están lejos, otros están dentro. Los que están dentro son como si fuesen sacerdotes. Y están reunidos, juntos, todos. Los demás están fuera, recolectando alimento, pero también están haciendo cosas como, no sé escribir lo que están haciendo, pero no es algo primitivo. Los que se fueron están haciendo cosas filosóficas o religiosas, pero no sé exactamente qué. Hasta Por este punto. ejemplo, Dime. están conectando con la naturaleza. Están sintiendo la naturaleza congelada, el frío.
pero también están conectando con los mensajes de la naturaleza. Ujú. De acuerdo. Van solos algunos. Es ¿A, como si en la soledad fuesen a encontrar eso que buscan. a dónde van solos? A los bosques, lejos, solos. Ujú. De acuerdo. No temen a los peligros. No temen a los mamuts, ni a los dientes de sable. Ujú. Muy bien. ¿Detectas dientes de sable? Sí, pero no tienen miedo de ellos. ¿Por qué no lo tendrían? Porque están conectados. ¿En Porque qué? están conectados con el bosque, con todo. Porque no es como si esa conexión que tienen con el espíritu de la naturaleza los volviese como parte de ella. Y siento que también esto que ellos están construyendo Ujú. a los animales no les molesta. Al contrario, es como que es parte de todo esto y es como un servicio humano de la parte más compleja de la psique humana brindándola a la naturaleza. Porque no hay ningún ser aquí que construya salvo esos humanos. Entonces es regalar la parte, obsequiar algo de la parte más compleja del hombre, simbólico a la naturaleza. A la naturaleza, ¿no? Así Sí, como cada ser y cada animal, podríamos decirlo así, eh, cada ser vivo da de sí mismo para ser parte de sí. la naturaleza, que en conjunto podemos verlo, pero individualmente cada uno está siendo parte de ello. Eh, en este momento, esta humanidad podía dar de sí a esta naturaleza sin romper esa armonía, más todo lo contrario, aportando en ella. Es un regalo. Además, no Ujú. solo es un regalo, sino que es como una manera de conectarse aún más a la naturaleza, de estar bien como enterrados en ella, como los pies en ella. Y los animales sí también hacen lo suyo, todos, cada parte, cada elemento. Los árboles también, todo. ¿En qué sentido la construcción de una pirámide o de un complejo de este tipo, que podría verse como un templo y por ahí muchos podrían pensar templos, sacerdotes, reptiles? No, realmente podríamos hablar con alguien cerca de algún tipo responsable, tal vez alguno de con quienes conectamos la vez anterior. eh, Mm, sí, los sacerdotes. Ellos no solamente saben para qué es, Ujú. sino que también saben por qué están ahí dentro, haciendo sus cantos juntos en la oscuridad. Dentro no hay luz. Dentro de la pirámide. Sí, no hay luz. Ajá. Ellos Eh, están ahí en la oscuridad. ah, ahora, en el momento Sí, presente, claramente. Ok, yo pensé que en el momento de aquella época. Bien, ¿sacerdotes quieres que les llame? Igual es una palabra muy contaminada. son ¿Se lo que llaman son. sacerdotes? Sí, Ujú. ¿Sacerdotes de qué? es la palabra que aplicaríamos ahora a lo que ellos hacen, porque están llevando una vida como religiosa, pero en pro de la naturaleza, porque los cantos que ellos están haciendo, que escucho, Ujú. lo hacen para, ¿cómo explicarlo? Para que la pirámide esté cada vez más enraizada a la tierra.
porque todo retumba aquí dentro, los cantos, todo, Ujú. son como mantras, pero a su estilo, a su modo, pero Ujú. esa es la intención, que la pirámide esté más conectada con la tierra. Conectada con la tierra, cánticos. Sí, Ujú. La vez anterior se mostraron 7. ellos son los que están ahí. Ujú, al momento presente. Bien, pero en esta primera etapa donde tú ves esta primera construcción de 10 metros de altura, ¿estaba alguno de ellos Sí, o estaban están todos? ahí. Estaban todos, pero no, en este punto habían 6. Ujú, En este momento que estamos viendo son 6 y están 6. dispuestos en círculo, Ujú, como en medio círculo, como en media luna. de acuerdo. Y están en la oscuridad, adentro, cantando. Cantando. En la oscuridad cantando en ese primer momento, cuando la pirámide Sí, tenía 10 metros de altura. sí. Por ahí como que no tengo claro. En un momento me dijiste que el momento actual, Mm, en la oscuridad. no, no me refería a eso. Ujú. Estás No en es ese, así. en ese momento, en ese Prehistórico. primer momento. Ves solamente 6 allí. Sí, Ujú. son los únicos que hay aquí. ¿De acuerdo? Después hay otros trabajadores, pero ellos están lejos. Algunos Ujú. estudian la naturaleza, como las mariposas y otras criaturas, pero todos están conectados, porque esta conexión es la que les permite salir sin miedo. No hay nada de miedo en sus corazones, Salir sin miedo a dónde, a la naturaleza, a los a bosques. integrarse en ello. Sí, Ok. solos. Ujú. Bien, hasta ahora solo detecto a ellos, o es lo que estamos viendo. Pero bien, empecemos por ese lado entonces. Eh, ¿Alguno de ellos que quisiera platicar conmigo de esta primera etapa de la pirámide hasta antes de que suceda este evento de inundación? Sí, los que están dentro. ¿Quién de Ellos tienen ellos mucha información. le gustaría platicar conmigo? Ujú. No sé por qué, pero yo los veo como en colores, como representados en colores. Y hay uno que es de color verde o le representa el color verde y otro que le representa el color amarillo. Ujú. Y ellos dos son los que pueden hablar. De acuerdo. El verde tiene más poder, como más, una energía más fuerte, más tierra. Ujú. El verde. Sí, En base al objetivo claro del día de hoy, con respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy, con respecto a la información que queremos compartir y del cual ellos podrían hacerlo naturalmente a través de nosotros. ¿Quién de ellos sería el más adecuado para hacerlo? y el verde. Ujú. ¿Cómo lo llamo? Es como sí, Sig, sí, suena así. masculino, femenino. Masculino, anciano o grande, muy alto, pero viejo. Así se muestra. Sí, A una distancia prudente, lo detienes. Él tendrá que entender por qué lo hago. Siente, percibe su energía, identifica su intención, identifica si es una entidad coherente es un ser humano. en base a lo que se muestra. Ujú, Sí tiene una energía muy humana. Me llama la atención sus cuerpos delgados, ujú. piel bronceada. Tienen túnicas. De acuerdo. ¿Me pasas con Sig entonces? Ujú.
De acuerdo. Contigo misma. Excelente, Lara. 2. Permite que se exprese. Y en un momento en el que tú sientas alguna incoherencia, eres libre de desconectar. 2. Me pasas con sí. 1. Buenas noches. Buenas noches, sí. Perdón si estoy un poco incómodo, pues que mi cámara no sé qué tiene, que se apaga y se prende como quiere. Pero bueno, fluimos. Te trae por aquí. Estos lejanos lares. Ocultos lares. ¿Qué me trae por aquí? Sí, Imagínate a un ser humano de esta época que bien podría estar haciendo otras cosas. Algo me mueve estar aquí sentado buscando compartir verdades, buscándome y termino me encontrando en todos. Y ese camino incluso me trae por aquí. Es lo que me mueve. lo que te mueve te une a este momento. Ujú. Estamos aquí con esa natural intención de permitir que esta verdad de alguna manera, parte de ella o hasta donde se nos es posible, se permita compartirse a través de este canal, de este espacio. Y pues bueno, estamos aquí. Será un placer compartir secretos, conocimientos de este entonces, cuando la semilla ya está germinando y está siendo protegida del ardiente frío. Ujú. Pero es un frío amoroso. Este clima guarda muchos secretos. Es un momento propicio para preparar los tiempos posteriores. Es a través de estos trabajos en la oscuridad que preparamos la energía para los próximos eventos, tiempos. Es una energía de resguardo, de ensueño, de sueño. Una energía fría y oscura que dará paso a algo que nosotros deseamos sea brillante como una semilla, en la cual su germen sale de un lugar oscuro, pero nutricio, debajo de la tierra, húmedo y frío. Es una semilla que sembraron. Hace tiempo ya, con la primera idea, la Ujú. primera intención, hace tiempo. Todo ello simboliza la intención o una de las intenciones por las cuales fue erigida esta construcción tan Por colosal. supuesto, esta construcción guarda y guardará todo ese proceso. Es la semilla, es el hijo, el tesoro, Ujú. el germen brotado, que está brotando, que ya brotó y está en un proceso de maduración. ¿Ya que te refieres con un proceso de maduración o en qué tiempo para ti sería ese proceso de maduración? ¿En el momento en el que yo te estoy hablando, en el que ahora está siendo Neones, redescubierta o
Mucho tiempo, eones. Mucho tiempo de aquí en adelante, incluso. Sí, Ujú. cada estrato, cada figura guarda un significado, encierra un tiempo, una Sí, palabra, una frase que nos pertenece, que significa algo importante, un pensamiento que ahora tenemos y tendremos y tuvimos. Y todo eso será inmortalizado en piedra para los tiempos atemporal. ujú. No hay tiempo, se conserva, el significado es eterno, inmortal. Por supuesto que, bueno, es una estructura que va a estar allí buen tiempo también, todavía. Pero eones en el sentido de que, a ver, cuando te Mucho tiempo. refieres con sembrar, con una semilla, con un germen que brota, madura, se expresa, tú no te refieres solamente a la estructura física y la roca, y me dirás si me equivoco, pero te estás refiriendo a la información ahí guardada, la Todo lo que cual, conlleva, todo lo que todo con... lo que guarda, toda su información, Ujú. toda su historia, nuestra vida, nuestro tiempo de vida, nuestros mensajes. Nuestros mensajes, el cual supongo que al sacarse o al salir a flote nuevamente ahora y según cómo se vaya entendiendo con el tiempo, porque esto pues, no va a ser como uno quisiera, ¿no? De noche a la mañana nos enteramos de esto y ya, y el mundo cambió todo, ¿no? Cambia. Será gradual, ¿no? Pero ese cambio, ese, ese compartir de la información que estuvo escondida allí, y que hoy germina, se muestra, se suma, resuena, despierta la información que ya está en todos, porque por eso reconocemos una verdad, reconocemos algo que ya está latente en nosotros. Entonces, claro, en ese sentido, es como que se integra al proceso del hombre a lo largo del tiempo, en los eones, de alguna manera. Es como cuando abres un libro. Ujú, Cada palabra enciende en tu mente, en lo profundo de tu alma, un significado. Cuando unes las letras, las palabras forman frases importantes para ti. ujú, Cada hoja significa algo que le da significado a la siguiente. La lectura de cada estrato es un paso a través de la historia, hacia atrás, hacia el recuerdo, que nos une a todos, que somos todo. Pero será un proceso lento y gradual, en la que no todos se servirán desde el principio. ujú. Muchos de ellos no tienen la idea de la existencia de este lugar. Sí, A muchos no le interesará, pero otros se imbuirán en su estudio de cada elemento de la piedra. Lo que se ha encontrado es apenas un indicio pequeño, minúsculo, simple, de lo que se oculta en las entrañas. Es que todo parece tan artificial ujú. que es extraño pensar que podamos encontrar algo realmente valioso para la humanidad. Pero realmente aquello más valioso está profundamente en el corazón de la tierra, así como lo más valioso en el hombre está en lo más profundo de su ser. Todo es un fractal, un microcosmos. Ujú. Así se manifestarán sus descubrimientos.
Con ello, con respecto a la pirámide, ¿en qué sentido te refieres? O sea, hay que, de alguna manera, en la que se vayan estudiando sus capas, o, por así decirlo, cada capa guarda, ofrece información. Las dos cosas. Pero el hombre deberá procurar algo importante. Y es que su estudio no debe basarse simplemente en la mente, en el estudio de las rocas y las piedras, sino también en el secreto que guarda cada una de ellas. Y eso es lo que se le pide al hombre, no seguir, no priorizar, sino que tenga una visión holística, Ujú. expandida, para que pueda abarcar el significado completo del mensaje. Entiendo, sí. Lo han ido construyendo a lo largo de todo este tiempo. Son alrededor de 20.000 años. Nadie sabe hasta el día de hoy Ujú, qué movió al hombre a seguir ujú. ese patrón. Ni siquiera nosotros comprendemos a profundidad qué fue, por qué, para qué. Pero sí tenemos una noción más que aquellos futuros hombres. Es una visión impulsada por un sentimiento, por algo más allá de un sentimiento, que no podemos racionalizar simplemente, que no se puede poner en palabras simplemente, pero es algo que nos une a todos, que nos unifica y nos mueve. Es amor por toda la humanidad. Ujú. Es un sentimiento de amor que va más allá de lo que estas palabras podrían describir, que hizo que lo construyeran. Hay un sentimiento de cuidado, de afecto, de preservación, Ujú. de De amor, preservación. de preservación. Todo lo que es hecho con amor se preserva en el tiempo. Como los animales, ese sentimiento que Ujú. sienten por sus crías de preservación, ellos no lo racionalizan, No. pero los lleva a amarlas, a cuidarlas, a alimentarlas, protegerlas. No han escrito ningún libro, pero lo sienten y hasta el día de hoy se preserva Mm. el mismo sentimiento que hace que la naturaleza siga en pie por siempre. Por siempre. Porque siempre se preserva. Porque lo que es la vida, lo que es producto de la vida, del amor, de la armonía, siempre buscará eso. Algunos pueden decir que que es la obra de lo divino. Ujú. ¿Qué es lo divino? No lo puedo racionalizar. No sé lo que es, pero sí sé que existe y está en todo y es lo que nos mueve. De acuerdo. ¿De dónde vino la información de que tenía que ser allí, en ese lugar precisamente, y no en otro? ¿Por qué allí? ¿De dónde es otra información que yo no puedo decir? Mi corazón puede decírtela, pero no con palabras. Ojalá pudieras tener mi corazón en este momento. Simplemente lo sintieron, sintieron todos que allí tenía que ser. Sí, además, este lugar contiene una gran carga, un punto convergente
Es un punto convergente, Ujú, un núcleo por el cual muchas corrientes telúricas, energéticas y globales convergen en un punto. ujú, Sentimos que aquí es un lugar importante por donde la información puede ser preservada y estos puntos energéticos llevan la información hacia otros puntos de la Tierra, alimentando. ujú. De acuerdo. Muy bien. Ustedes son 6 en esta primera etapa de la construcción de la pirámide. Estoy viendo que son 6. ¿Han estado físicamente los 6 en aquella época o han ido llegando en posterior cada vez cada uno de ustedes? ¿O por qué ustedes Ay, 6? Y luego 7 aparece otro. el séptimo es uno de ellos, uno de aquellos hombres que ya no está vivo, pero en su momento lo estuvo. El Ujú, más antiguo, el séptimo, el 7. Él nos guía desde otros planos, nos guía a qué hacer, cómo hacer las cosas, pero también desde el sentir, desde un sentir. O sea, él fue el primero. Él es el más antiguo de Sí, ustedes. Ujú, sí. Él es como nuestra figura primordial. Podrías llamarlo patriarca, mm, pero es más que eso. Era como un líder de la época. Sí, pero era un líder sabio. Mm, Masculino. Sí, ¿De acuerdo? Han ido construyendo capa por capa todo. Ustedes, uno podría decir, o algunos que nos escuchen podrían interpretar que están como atrapados en esta estructura, como cuidándolo y tener que cuidarlo, estar atrapados allí. ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo explicarías tú? Yo podría interpretarlo, tengo mi entendimiento, pero claro. Ujú, no entiendo qué se refieren con atrapado. No es, no es el sentimiento que tenemos, no es el sentimiento que nos lleva, porque si estuviésemos atrapados, no estaríamos aquí, ujú, nos iríamos por propia voluntad, dejaríamos este lugar, abandonaríamos porque sentiríamos que estaría repleto de demonios, ujú. de criaturas hostiles que no nos permiten ejercer nuestro libre albedrío. Pero no es el caso. Aquí hay otra intención, otra voluntad global. Ujú, Y estar aquí dentro, es no solamente un impulso propio, sino que es juntos ujú. decidirlo por un motivo específico que ya comentamos. Comprendo. Y hay un sentir que los ha unido y reunido para construir todo ello, que por supuesto, para mí, que se descubra una estructura tan colosal y que tenga las características científicas en hechos y datos precisos de los que está mostrando ahora, por supuesto que contribuyen a la expansión de conciencia en el hombre y ayudan a disolver muchas cosas que, por Dios que les doy gracias de que exista esta estructura, va a romper muchos esquemas y dogmas, así como por ejemplo este descubrimiento de estos restos en Nazca y seguramente aparecerán más hechos que para muchos va a ser el jalarse, rasgarse las vestiduras y muchos incluso
aparentemente dueños de la información del misterio, con grandes millones de seguidores, se han apoderado de lo que es verdad y que no, en el mundo del misterio incluso, y sienten como la autoridad para decir que es verdad y que no. Estoy viendo que se están equivocando. Es decir, está ayudando Eh, mucho, está dando mucha humildad, está repartiendo mucha humildad para todos aquellos que creen que ya lo sabían todo, incluso para la ciencia oficial. Por supuesto que es muy positivo esta estructura y la naturaleza de esta. Sí, la única entidad que posee la verdad es el tiempo y nadie más. el tiempo, ¿a qué te refieres con eso? El tiempo es la única verdad que posee la verdad. El tiempo marca el ritmo. Ujú, El tiempo muestra la verdad a través de la erosión de la ilusión. Observemos la ilusión como las capas más superficiales de la historia. ok, De cada descubrimiento que se ha hecho a lo largo de la historia, las capas más superficiales pertenecen a la mente, pero la verdad siempre yace enterrada en las capas más profundas mm, de la tierra, de los descubrimientos, y está más conectada con lo primigenio del hombre, de la tierra también. Entonces el tiempo erosiona la ilusión y deja ver la verdad. ujú. Es el tiempo quien dicta la verdad y quien realmente la posee. No hay nadie más, Por no eso hay nada siempre, más. siempre será adecuado hacer lo correcto, porque con el tiempo sabrás que estás mintiendo, con el tiempo se revelarán las mentiras, es que todo se sabe. Todos en cierto sentido mentimos, Mm. consciente o inconscientemente, porque nadie es completamente sabio. Pero el moverse a través de una intención real de buscar una verdad Te volverá más sabio. y no de estar diciendo aparentes verdades, aún sabiendo que no lo son. Ese es el mentiroso consciente de que miente. Es por eso que el tiempo y en su justo tiempo pues serán revelados también, ¿no? Por eso digo, no, más vale una noche dormir tranquilo con la conciencia de que estás haciendo lo que es correcto y coherente y no estar hablando cualquier cosa, porque en este campo hay de todo. Pero de acuerdo, no se culpa a nadie, a fin de cuentas están buscando también, pero de aquellos que saben que lo que están haciendo está mal y lo siguen haciendo, pues bueno, ¿no? En fin, contigo mismo, sí. Lara estuvo viendo al inicio algunas personas que van al bosque, se integran con ellas, los animales no son peligrosos ante estas, pues no son percibidos de esa manera, hay una mayor armonía, pero además de hombres, ¿qué otros seres había en esta primera etapa de la pirámide? ¿Cómo era la vida del hombre en aquel momento? ¿Se interactuaba con otros seres? ¿Quiénes eran? ¿Seres Mm, físicos o, ajá, cómo era? Conocemos muchos espíritus que viven en la naturaleza. Mm, Convivimos con ellos, pero tratamos de no molestarlos, porque todos merecen su territorio. Todos ujú, tienen sus hogares. Yo tampoco querría que ellos entrasen en mi hogar sin previo aviso. mm, Nosotros también preservamos y cuidamos y respetamos
el ambiente natural de los espíritus, de la naturaleza, en los árboles, en los terrenos, en diferentes puntos, y ellos tienen diferentes formas. Ujú. Algunos tienen formas muy extrañas. No se parecen a los animales que podrías ver en el plano físico. Sus formas varían y a veces se funden con la naturaleza y desaparecen para encarnar árboles, piedras, agua, ríos. También hablamos con ellos a través de la mente. Algunos tienen más carácter que otros. Algunos se enfurecen fácil y otros no. Ok. También hay demonios Antes de pasar a físicos. estos demonios, ¿qué son estos seres, ellos a los que tú te refieres, que pueden emocionarse, pero que pueden encarnar en rocas y plantas? Sí, son Em, espíritus de la naturaleza, ah, profundamente emocionales, mm, profundamente primitivos, muy antiguos, casi atemporales. clases temporales. Siempre han estado. Si me dices que hacen parte de la roca, hacen parte de las plantas, Sí, de todo pueden ser. ¿cómo los debería interpretar? Es decir, mm, es Hay la mucho vida. que Ujú. no se conoce, que no conocen. Hay mucho que no conocen, pero está vivo y siempre lo estará, y siempre está, y siempre ha estado. Claro. Mm, es complejo, ¿no? De alguna manera yo he podido conectar con esta unicidad, esta sensación de vitalidad que está en todo. Y lo he sentido está en la roca, en las plantas y hasta en el aire. Claro, y no sé si será lo mismo, pero busco entenderte. Em, y claro, he sentido vida en todo ello. Me he sentido en ello, en ellos, en estas formas de, de por cómo se manifiesta la vida, ¿no? Entonces, claro, uno diría, es una roca, es algo muerto, ¿no? Es una forma de conciencia, manifiesta de esa forma, lo mismo que en las plantas. Am, pero tú me dices que tienen emocionalidad. ¿Nos estamos refiriendo a lo mismo? Los espíritus tienen emocionalidad. Ujú, Los espíritus de la naturaleza, de las plantas, del agua, del aire, de los árboles, de las copas de los árboles, ujú. de los frutos. Ellos mantienen cierto orden. Ellos mantienen cierta vitalidad de la que tú hablas. Ellos custodian también. Ellos dotan de vida, de frescura, los frutos, el aire que respiras en el bosque, que es fresco y nutre tus pulmones y tu sangre. Ellos, sus espíritus, también lo sustentan juntos, como algo grande, como algo grande, algo grande. De acuerdo. Vaya. ¿Y cómo es cuando uno de estos se enoja? ¿Ese enojo lo percibes en una roca o en una planta? ¿O cómo es eso? Puedes sentirlo Mm, en tu interior. Cuando has violado
espacio. Un espacio, sabes que lo has violado. Sí. Sabes que has faltado el respeto, lo sientes. Mm, Allí está ese enojo. mm. Esa falta de respeto por el espacio de uno es un sentimiento muy natural. Uno lo siente. Yo detesto que se me falte el respeto a mi espacio. Em, y es por eso que identifico cuando alguna energía de alguna intención distinta a lo que soy, lo identifico rápido. No hay manera. Es también parte del sentimiento de preservación. Ujú, Es lo que mantiene vivo la naturaleza. Porque sin esta fuerza fuerte, caliente, ujú, roja, rojiza, ígnea, ujú, como el volcán cuando erupciona, una fuerza poderosa. Sin esta fuerza no habría preservación, no habría preservación de especie. La leona no pelearía por sus crías. Las plantas no crearían espinas. Muy bien, Ni gracias. las serpientes no producirían veneno. No produciría veneno. Mm. Aquello que podrías llamar como espíritu es simplemente esa fuerza de vida que está en todos, ¿no? Incluyéndonos, ¿no? De alguna manera. Todo Ujú, está en todos y en todo. ujú. Excelente, sí. Y luego de esto, hablamos de estos demonios que me mencionaste físicos. O Son también criaturas físicos. espeluznantes, Ujú. ¿A qué te refieres con ellos? criaturas de cuerpo físico, pero que raramente se les ve. Son pequeñas, son extrañas, no tienen pelo Ujú. y presagian la destrucción, el desorden, el caos. El caos. Viven en las partes más oscuras y profundas de la tierra, Ujú. lo que en un futuro se le denominaría inframundo. Ujú. Son parte de la naturaleza, encarnan esa naturaleza que presagia lo duro, lo oscuro, lo tétrico, lo destructivo. Porque se alimentan de alguna manera de ello, ¿no? Son eso, están en eso. Están en eso. Lo procuran, rondan como la mosca huele algo putrefacto. La mosca avisa al cadáver, Mm. se alimenta del cadáver. Ellos avisan que algo anda mal. Así es, Ujú, su presencia no es positiva, auguria una gran destrucción. ujú. De acuerdo. Em, estos demonios tienen una forma determinada o varían en las formas. Me refiero a los físicos. Mm, son humanoides, deformes, no tienen pelo, solo piel fina, ¿De qué muy color? fina y arrugada, rojo amarronada, y sus venas se observan. La parte interna de sus cuerpos se observa. Ujú. Puedes ver sus huesos,
sus venas oscuras. Mm. Dejan huellas en la nieve. ¿Cuántos dedos tienen? 3. Tienen patas palmeadas. Son bajos. Mm. Y como ellos hay un sinfín de criaturas que encarnan todo este gran ecosistema. Gran ecosistema. 3 dedos en las patas, en los pies, no tienen cabello. ¿Cómo es la forma de su cabeza? Enrugada, inflamada. Y la arrugada y la forma de su cráneo. Ajá. Tienen un cráneo muy abultado. Abultado. Forma de una esfera. Una esfera en forma de huevo. Huevo. Alargado. Sí, Ojos. negros, oscuros. Ustedes los llamaban demonios. Eso es lo que son. Ujú. De acuerdo. Y que viven en el inframundo. De alguna manera, alguno de ustedes ha tenido interacción con ellos. No lo procuramos. Ujú. Que conocen de ellos, además de que existen. Es decir, que pudieron haberlo originado, de dónde vendrían, cómo llegarían a ese lugar ahí abajo, debajo de la tierra, se esconden debajo de la tierra. Es lo que identificas. Nuestro conocimiento es que ellos de alguna manera se originan de debajo de la tierra a través de huevos o de crisálidas, plantas amorfas. Ellos salen de allí. Tenemos nuestras propias leyendas, pero no conocemos realmente, científicamente, su origen. Ujú. Procuramos no acercarnos a sus vibraciones. A sus vibraciones. De acuerdo. Entonces solo saben que siempre estuvieron allá abajo. No saben desde cuándo. No, Ujú. Bien. Em, la mayoría tienen la fisonomía que tú me describiste. ¿Alturas diferentes o son más pequeños o cuán pequeños o algunos son más grandes? todos son pequeños. ¿Una altura en metros de cuánto sería? Puedes tomar referencia de la información del libro. 40 centímetros. 40 centímetros promedio. De acuerdo. Eh, ujú. ¿Tienen algún tipo de habilidades ellos? Saben construir. Construyen Construyen. sobre... En las cavernas. Ujú. Pero son sus construcciones abominables. No quieres verlas. ¿Usan la piedra o qué usan para construir? Dicen que usan carne, pero nadie sabe de carne de qué. Mm, Piel mm, y huesos. ujú. Les gusta ser grotescos. Sus casas, sus viviendas huelen a pútrido y son Mm, oscuras y húmedas. mm. De acuerdo. ¿Solo están estos físicos o había de otros tipos, de otras dimensiones de alguna manera? Muchas leyendas hay sobre ellos, pero no los hemos visto físicamente. Ujú.
Se decía de la existencia de dragones en las montañas más altas, gigantes. Dragones gigantes. Sí, que vuelan pero que no abandonan sus montañas. Ujú. En esta primera época. Sí, son historias, leyendas. Bueno, vamos a lo que tú conoces. Que para eso estoy aquí, básicamente. Y a lo que a ti te consta. Pero está bien que me lo menciones hasta donde puedas. Gracias, más bien. Y hasta este punto. Así como habían estos seres, los espíritus de la vida o estos demonios, además de seres humanos, haciendo parte de esta construcción, es que, a ver, quiero entender cómo es que manejaban esas piedras. ¿Los hacían solamente ustedes? ¿Tenían ayuda de algún tipo? ¿De dónde venía esa información de cómo hacerlo? ¿Quién era el ingeniero, por así decirlo? ¿Ese conocimiento de dónde venían o ya lo tenían? Hmm. Hay ingenieros, Ujú. pero son ingenieros de otros tiempos antiguos. Provenían de otros momentos, de otros lugares. Es una ciencia muy antigua. Es la Bueno, ciencia que dio origen a este tipo de construcciones porque ujú, tiene un significado. Y ujú. esa ciencia se fue preservando a través del tiempo, a medida que nos trasladábamos a diferentes puntos de la Tierra. Y ese conocimiento, aunque ellos no estén presentes físicamente, lo continuamos recibiendo. Y es lo que nos impulsa a construir. Estos ingenieros que tú denominas de otros tiempos, ¿eran humanos? Sí, Mm, humanos muy sabios, altos y fuertes, ujú, que tenían conocimiento de otras civilizaciones y de otras historias. A ujú. veces creemos que nuestra historia, que estamos comenzando una época nueva, pero así como tú piensas hacia atrás y observas un mundo infinito, Mm, desde mi punto de vista, pienso en mis antepasados mm. y sé que ellos también portaban un conocimiento infinito de la historia antigua. ¿Qué los precede? Así es. El manejo de la roca y la ingeniería de construcción es muy antigua entonces, ¿no? Y sencilla de realizar. Mm. En esta primera etapa en donde la pirámide aún tenía 10 metros, estaban estos gigantes que en algún momento se mostraron, o todavía. No, en esta etapa en la que observamos esta construcción fue creada por nuestros antepasados. Nosotros la estamos enraizando en esta época y la época próxima continuaremos construyendo. Tiene que ser un proceso plácido, lento, porque cada capa debe ser enterrada, Ujú. enraizada, debe ser cargada con el espíritu de la tierra, del momento,
y debe ser enlazada con los espíritus que le preceden, para que todo sea uno y sea firme en su construcción. Entonces, esta primera etapa que ahora estamos observando ya estaba hecho por los Así que los es. preceden a ustedes. ¿Y ustedes hasta qué punto construyeron a partir de este punto? Hace unos cuantos años, 10 años aproximadamente, se acabó de construir. Ujú. A partir de ese momento comenzó una etapa profunda de energética, pero sabemos que en pronto futuro deberemos continuar con la siguiente etapa. Construyen una capa y luego viene un tiempo en el que se toman para afianzar las energías de alguna manera, enraizarlas. ¿Qué significa enraizarlas precisamente para Conectarla ustedes? profundamente con la tierra. Que la tierra la reconozca como parte de sí misma. Ujú. Eso hace que se mantenga durante muchísimo tiempo. Es parte de sí, es un órgano, es una herramienta que la tierra posee. Es un Artes. regalo, es algo para ella y de ella, que está en ella. ¿Y cómo Así lo... como Ujú. cuando necesitas un órgano en tu cuerpo, necesitas que tu cuerpo lo acepte. Si no, Sí, dará problemas y morirá. será desechada. Interesante. Interesante, sí. En este ambiente, en este contexto de esta primera etapa, solo habían seres humanos entonces. Vuelvo con los gigantes porque los había visto en la vez anterior. ¿En qué momento llegan ellos? Ellos provienen de otros puntos del planeta, posteriormente. Ujú. Ya cuando la pirámide tenía mayor altura. Sí. Ujú. Ellos llegan como apoyo, como llamado. Llamamos, los llamamos, son llamados. Ujú. Ok. Tú me cuentas todo esto porque en ti se ha acumulado ese conocimiento, ¿no? Es como una historia que también te contaron, porque tú me estás hablando de varios miles de años, o es que tú viviste esos miles de años en carne. La historia está en nosotros, somos la historia. Ujú. Así como fluye a través de la tierra como ríos de energía, mana, telúrico, Ujú. a través de nosotros también la hacemos nuestra y fluye a través de nosotros como una verdad, como algo que sabemos, como algo que está en nuestros genes, algo que es nuestro. Ujú. Es nuestra historia, somos uno, Y eso incluso nos incluye a a nosotros, todos. el punto donde yo te hablo. Y por supuesto, por eso siento muy correspondiente, resonante el tocar estos temas, porque nos compete a todos. Y algún día lo será con más fuerza. Ahora pareciera que no tuvieran relevancia y es un buen tema para subir, es un buen tema para platicarlo, porque está de moda. No, poco a poco irán entendiendo su real relevancia y quienes ya lo están haciendo, genial, se darán cuenta por sí mismos de muchas cosas. Excelente. Sí, entonces, mm, estos gigantes vienen antes de este evento de inundación o Sí, después, mucho antes. mucho antes. Ok, ya ustedes los llamaron, tu civilización los llamó. Fueron llamados, ¿Quién tuvo no ese? por nosotros. Ajá. ¿Quién los llama? El espíritu de la intención, el Ujú. espíritu del campo, de este,
punto de la historia, el espíritu que nos une a todos a preservar este lugar. La misma fuerza vital de todo, el corazón, el sentir. Sí, Sintieron que sería bueno ir para allá a echar un cable. sabían. Ujú, Ellos también estaban llevando otros procesos importantes en otros puntos del planeta. ujú. Ellos sabían que debíamos hacer esto, así como nosotros supimos en aquel entonces hace mucho tiempo, por nuestros antepasados, porque estábamos unidos a la Tierra y la Tierra sabía. Ok. Y la Tierra sabía. La información viajaba más fácil así, ¿no? Éramos uno con el corazón de la Tierra en nuestro corazón. He sentido eso. Somos eso. Y jamás Pero esto sentí un conlleva amor una gran real. responsabilidad. Ujú. Una gran responsabilidad. ¿Por qué lo sientes así? Porque donde está el corazón no cabe el ego. Ok. No puedes dejarte llevar por los impulsos destructivos. Yo no puedo pisar el suelo de un espíritu que ya es propicio de ese lugar. No puedo destruir los árboles. No puedo pisotear ese espíritu, ni los árboles, ni las plantas. Pero Mm, ellos también respetan mi espacio. Esa sí. es la responsabilidad. Y tu civilización está muy lejos de llevarla, porque implicaría soltar muchas cosas que ahora se están viendo alimentadas, Mm, porque significaría volver a ese punto en el que se está conectado con la naturaleza externa e interna del hombre, con aquello que le vuelve uno con toda esa naturaleza. Y eso es difícil. es difícil todavía por ahora. Tienes que ir más allá de tus intereses. Tienes que trabajar en equipo. Tienes que saber muchas cosas, cómo cuidar la naturaleza, cómo Ujú. cuidar las plantas, los árboles, cómo cuidar tu cuerpo, tus células, todo. El aire que respiras, el agua que bebes. Tienes que saber preservar. Es información que poco a poco irá contemplándose y despertando en el hombre, en la medida en la que vayan saliendo de esa ilusión, ¿no? De esa falsa felicidad que todos buscamos, porque nos han contado que por ahí es, porque lo ves en la tele, en las series, en los medios de comunicación, en la educación como tal, y te dicen por ahí es, pero sabes que no es así. O luego te vas dando cuenta que no es que te mienten del todo, pero aquello no lo es todo. Y bueno, en El hombre estos encontrará el equilibrio. encontrará, encontrará. Bien, entonces sí, llegan estos gigantes. ¿De dónde vienen ellos? Una vez que llegaron con ustedes, ¿qué información tienes de ellos? Vienen de las tierras lejanas, del sol, de donde se posa el sol, de donde baja el sol. Ujú, El río les guía, lo veo en mis visiones. ajá. Ellos son muy antiguos. No sé exactamente de dónde provienen, pero sé que han estado en muchos lugares, en civilizaciones tan grandes, tecnológicas. Pero también sé que son viajeros y donde se les necesita, allí están. Mm, Ellos apoyan con su fuerza, la fuerza bruta, para levantar cosas que nadie puede. mm.
no son expertos en los detalles, Ujú. pero son buenos levantando cosas. Levantando cosas. Pero en la época en la que estás, yo entiendo que igual tenían de alguna manera tecnología para mover y levantar estas moles, porque igual estamos hablando de muchas toneladas, sí. Y por muy grande que fueran ellos, estas toneladas no creo que solamente hubiesen sido movidos por la fuerza de un gigante. Esa O, tecnología ajá, no es nuestra. Fue prestada y ya no la tenemos. ujú, Provino de otro lugar, de otro punto del planeta, cuando el hombre tenía otro conocimiento. era más antigua, era una época más antigua. Sí, ¿Y qué pasó con esa tecnología? ¿Prestada por quién? antepasados, nuestros antepasados, ellos Ujú, las tenían, eran hombres muy altos, ujú, muy inteligentes, muy espirituales, muy sabios. Tenían una mirada muy fuerte, ojos muy grandes, ujú. pero muy humanos. Pero sus ojos te hacían ver que había una parte de ellos que no era de aquí. Ah, Había algo que tenían ellos que no era de aquí, de ujú, otro lugar, de otras estrellas, de las estrellas, del cielo, del firmamento. Tenían una energía celeste en ujú, sus cuerpos y ellos tenían la tecnología. ujú. Ellos nos prestaron la tecnología. Y con su tecnología, ¿hasta qué porcentaje de la pirámide construyeron con esa Un gran tecnología? porcentaje, Del 0 al 100. mucho. 85, Un 85% fue construida con esa tecnología. sí. Y teniendo esa tecnología, ¿qué papel cumple un gigante? Ellos digamos que tampoco quieren sentirse reemplazados. Y los antiguos respetaron esa decisión, no utilizando la tecnología y permitiendo que los gigantes hiciesen su labor. Ellos trajeron las piedras de otros puntos del planeta, Ujú. lejos de aquí, pero Utilizando también otra sus tecnología. fuerzas, sus fuerzas, Ujú. sus fuerzas, sus mentes, sus fuerzas internas juntos. Sus mentes. Ujú. Igual manejaban otro tipo de tecnología, supongo, No exactamente, los gigantes. Ujú. De acuerdo. no exactamente. Porque a fin de cuentas un gigante está hecho de hueso y carne, de carne y hueso, ¿no? Y unos huesos, imagínate cargando 50 toneladas. Ellos tenían otras fuerzas que les ayudaban a hacerlo. Lo que quiero entender es eso. Ajá. No O eran sea, tecnológicas. ¿qué otro tipo de fuerzas utilizaban ellos? Espíritus, Ujú. espíritus. ¿Una fuerza psíquica? No le gusta llamar así. ¿Sus mentes? ¿Algún tipo de vibración que ellos generaban? No El sé. hombre intenta encasillar todo en una comprensión literal, pero no siempre es el caso.
Ajá. Ellos poseían fuerzas internas. Fuerzas internas. Bueno, si ahí está alguno de ustedes, alguno de ellos, ¿a qué se refiere con estas fuerzas internas? Tengo noción, pero Ellos vendrán en el futuro cargados del espíritu. ujú, No es simplemente una fuerza psíquica, ni una fuerza de la creencia. Es propia de la fuerza vital que es proporcionada por sus sistemas propios. Es una fuerza vital, enérgica, pura, que puede sostener la materia. La materia no es un límite. entiendo. La materia simplemente es materia. Punto. Lo importante es el espíritu. Está detrás de la materia. Lo importante no es el árbol, sino su espíritu. A él le debemos respeto. Cuando respetas el árbol, respetas al espíritu. Ujú. Manejaban algún Es tipo ahí de... donde está la inteligencia. Ujú. Quiero entender un poco más de ellos y claro, las palabras que yo ofrezco no son cristales, no son algo que yo crea como hecho tal, no. Intento entender y me dirás si me equivoco, pero es como aquella fuerza que uno hace, por ejemplo, cuando enfoca su mente en un objeto, puede hacer que se mueva. O como cuando estos monjes orientales logran fuerzas sobrehumanas, ejercer una fuerza que sale de su interior para justamente mm, hacer, realizar actos sobre la materia que pues la ciencia a veces no explica o le cuesta entender. Eh, Queremos que se entienda Ajá. que lo que se conoce en el presente como esa fuerza que puede llegar a mover objetos es como el vestigio de lo que alguna vez se pudo hacer. Es muy grande, pero sí, estas personas que tú nombras están conectando con las semillas de lo que alguna vez fue. Ujú. Y Ellos es tienen una noción una noción. Y estos gigantes lo tenían. muy despierto, muy desarrollado, Ujú. lo emanaban. Se podía ver a simple vista a través de sus cuerpos físicos la energía, la irradiación que emitían, pero no era calcinante, Ujú. era dulce, pero Vaya. fuerte. Em, Entonces no solo era por un tema físico, manejaban la materia hasta cierto nivel de conciencia, ¿no? Y solamente los gigantes hacían eso, los humanos de su tiempo, o alguno de ustedes podía hacerlo también. Los humanos teníamos otro papel, no era ese. Ujú. El papel del hombre era el de estar conectado con los elementos y fijar los elementos y las reliquias a la tierra, conectar con la parte más inteligente de la tierra, unir esta estructura y sus elementos a la tierra. Ujú. Comprender estas estructuras más complejas, permitir justamente este enraizamiento, ¿no? Sí, Ser los mediadores de ese enraizamiento.
que este monumento sea uno con la tierra. Este monumento simboliza mucho más de lo que se puede decir. Además, simboliza la humanidad enraizada, conectada profundamente a la tierra. Simboliza la sociedad, a todos, a la humanidad entera. La forma ideal por cómo tiene que vivirse la vida terrenal. Muchos están aquí creyendo que están en una cárcel o una matrix o siendo gallinas en una granja y esperando en base a esa creencia tener una vida mejor. ¿Cómo es posible eso? Es decir, qué gran metida de pata. Está bien, hay una influencia externa y todo ello, pero nunca se sientan que están atrapados porque entonces lo estarán o que cayeron. Ese punto de pensamiento proviene de una psique, de la psique que se ha olvidado de dónde proviene. Ujú. Porque el hombre antiguo no pensaba así. El hombre antiguo pensaba como parte de la naturaleza, como uno. Pensaba cómo poder unirse más a la naturaleza y cómo formar parte más armoniosamente de la naturaleza. El hombre con tantas pasiones buscaba Mm, perfeccionarse para que sus pasiones no formen parte de la destrucción, sino de, por y para la naturaleza, para hacerla crecer, para que claro. su conocimiento sea parte de la naturaleza y no de la destrucción. Y luego nos quejamos del por qué todo anda mal, cuando nosotros mismos estamos siendo parte de esa destrucción, Sí. creyendo que incluso la vida misma es producto de una destrucción, de las fuerzas de la destrucción. Eh, Totalmente incoherente. Yo no entiendo. ¿Cómo les resuena más eso? Bueno, supongo que es por el nivel Es de el miedo. engaño, de miedo, de confusión en la que pues también nos encontramos, ¿no? Y hace parte de esa búsqueda. En algún momento yo también me abrumé del nivel de influencia de estas fuerzas externas que tienen sobre la Tierra, pero no se queden allí, porque se trata de ser el cielo en la Tierra, estando aquí como seres humanos y ya dejando el aspecto humano, por supuesto, regresan a donde regresan, son regresar entre comillas, es que siempre estamos conectados con esa vida que pide manifestarse más bien a través de nosotros y pues concretar esa armonía latente en nosotros, en este mundo físico. Mm, Necesito, ok, me dejas con Lara. Lara, desconecta, ¿cómo estás? necesito ir al baño. Entonces, como te decía, como te venía diciendo, es un tiempo en el que, bueno, sí, el humano poco a poco irá comprendiendo y despertando, ¿no? De todo eso. Em, y antes de cerrar el tema con los gigantes, entonces con estos gigantes, se dice que tenían, o me estás comentando que tenían estas habilidades para manejar la materia de esta manera. Sí, ellos la aprendieron de antigüedad. Mm. Antiguo. Eh, ¿Te dicen de alguna civilización de donde ellos pudieron haber venido? No, simplemente que del monte. Mm, Pero es un secreto que ellos guardan, preservan como un tesoro, así como las raíces de su propio conocimiento, de donde provino la fuerza, el conocimiento de la fuerza que ellos utilizan. mm, Por eso solo se la atribuyen a ellos, entiendo. y por ello son llamados. Y por ello son llamados. Entonces ellos son expertos dentro de la construcción, del cómo manejaban la piedra y todo ello. Em, Muy bien. Sí, Sí, después de todo, estamos hablando de una construcción, enfocándome en la pirámide nuevamente, de alrededor de 20.000 años. Es una larga duración, una larga en cuanto al tiempo.
Tuvo que haber sido parte de una gran civilización que duró mucho tiempo y muy grande, ¿o me equivoco? Sí, por supuesto. Que aquí no los observemos no significa que no existen. Hay muchos de ellos que están lejos de estas inmediaciones porque están investigando el terreno, obteniendo más conocimiento de otras civilizaciones y pueblos, conociendo otras espíritus, otras deidades, Mm. conociendo más, A lo que pero voy es que ustedes hacen parte de una civilización grande. ¿Cómo se llamaba esta civilización grande? ¿Resuena con algo que tenga que ver con algo que ya conocemos hasta este no, punto? ¿O era otra civilización? no resuena para nada con lo conocido hasta entonces. Además, nuestra civilización tuvo numerosos nombres, dependiendo del momento, Mm. del tiempo, de la época, de la era. ¿Te suena de alguna manera la época de la Atlántida? ¿O Mm, Atlantis? Tengo que decirlo. está lejos, Ujú. no es aquí. ¿Lejos en qué sentido? ¿En el tiempo o en la distancia? Distancia, Ajá. O sea, durante el momento, en estos momentos en los que ustedes están construyendo esta pirámide, en esta primera etapa, ¿esta civilización de la Atlántida estaba presente? por supuesto, pero muy lejana. Es lejana y no tenemos emparentado con ellos. Ellos tienen su propia cultura. Ellos tienen su propia raza, su propia manera de trabajar la piedra y los demás elementos. Ellos tienen más tecnología que nosotros, pero tienen otra forma más mental de manejar la sociedad. Ujú. Ellos son hombres más mentales. Más mentales. ¿Y ustedes? Nosotros nos dejamos llevar más por la naturaleza. Estamos imbuidas en la naturaleza. Sentir. Sentimos la naturaleza. Solo nos movemos en base a eso. Y nos Corazón. movemos por la naturaleza. Ellos tienen intereses más sociales, Ujú. más internos. Ya utilizan la naturaleza para crear, para ellos, para la civilización, para ser propio de la historia, de una historia. Ujú. Ellos tienen ideales más egoístas. Mm. Nosotros estamos por y para la naturaleza. Y en cierto sentido es bueno que eso suceda porque cada civilización tiene su propia objetivo, su propio Mm. función. Ellos van a preceder la historia de los futuros y nosotros somos la base, las raíces de otro pasado. Otro. Pronto estas energías se unificarán. En algún momento tiene que suceder y los atlantes deberán reconocer esta energía y nosotros deberemos adaptarnos a la suya. Ok. Ujú. Los lemures o Lemuria. Tampoco estamos emparentados con ellos. Ujú. La energía de ellos es diferente a la nuestra. Ellos tienen una energía muy sutil y dulce. La nuestra es fuerte y terrena Terreno. Ellos eran más sutiles. y dulces. Mm. Estaban muy conectados con las fuerzas sutiles de los otros planos, pero también con la delicadeza
lo femenino. Veo colores suaves en el ambiente que me recuerdan a ellos, pero también están emparentados con una energía que es muy primigenia en el hombre, muy antigua, más antigua que nosotros y que los atlantes. Es una energía muy primitiva y primordial, es suave y dulce, Mm, instintos muy sutiles. Acha. Florecieron en distintos puntos de la Tierra, pero tenían tecnología suficiente como para poder relacionarse o visitarse, por así decirlo. Son temas complejos de la historia, Ajá. pero nunca hubo una tecnología más superior que la de los atlantes. Mm, Ellos tenían la central más grande, ujú, aunque sus estructuras no eran tan bellas como las que se pueden producir cuando la energía de la Tierra trabaja contigo. ujú. Sus estructuras eran muy puntiagudas. Ok. Parecían imperios gigantes que tocaban o querían tocar el cielo. Pero cuando ellos quisieron tocar el cielo, y posiblemente esta historia te resuene, Ujú, cuando ellos quisieron tocar el cielo, ujú, Dios envió destrucción. ujú. Lo que me acabas de decir es simbólico. Así es, pero es una historia. Es una historia que resuena hasta el día de hoy en tu tiempo Sí, y no pertenece a lo que creen que pertenece. comprendo. ¿Y estos gigantes de alguna manera tuvieron relación con Atlántida? No exactamente. Pero Ellos provenían de otras tierras, pero sí había contacto. Ellos tenían contacto con todos, quien sea que los requiriese. ok. Ellos estaban ahí, pero nunca decían de dónde provenían, y nadie podía ver de dónde provenían. Ujú, Ellos, cuando venían hacia nuestras tierras, venían caminando paso a paso desde el cielo, desde el sol naciente, donde se pone el sol en las tierras lejanas, ujú. los horizontes difuminados e infinitos. Nunca estuvo tan claro de dónde venían. Bueno, será No, otro tema para poder hablar un poco con ellos, pero excelente, sí. Este momento de destrucción, ¿a qué te refieres? Es decir, de alguna manera fue propiciado por lo que los atlantes hicieron. por supuesto. ¿Qué hicieron ellos? No es que hicieron, sino desde dónde se movían, Ok. lo que les llevó a lo que hicieron. Ujú, Cuando observas su cultura, cuando observan sus estructuras, las estructuras más nuevas, las últimas que ellos construyeron, poseen el, el vil rostro del ego. Es un rostro serio y puntiagudo, marcado por las arrugas del ceño fruncido, ujú, de la mente, de la superioridad, del querer sobresalir, del querer volar más alto que las aves y que las divinidades del cielo. ujú. Ellos quisieron volar más que los dioses Pero que los y que em- las y que aves. las aves. Con los dioses y hay que entenderlo bien porque puede ser fácilmente malinterpretado. Así que requiero más precisión en ese sentido. ¿A qué te refieres con los dioses? Fuerzas, energías espíritus que también están en el cielo, De la así como vida. en la naturaleza, De así acuerdo. como en la tierra, en el cielo. Ujú.
pero no es como lo que ustedes conocen como dioses. Ujú. Ellos no son superiores al hombre. Son estas fuerzas de Son la vida, parte ¿no? de la Que ustedes de naturaleza. alguna manera lo interpretan como dioses. Me gustaría Es decir una fuerzas de la forma de, vida. Y ya. es Pero una ya. forma de Ujú. respetar la importancia que tienen para con la naturaleza y el orden de la naturaleza. Estas fuerzas de la vida, entonces, a lo que estos atlantes de alguna manera quisieron estar por encima, ¿no? Negándose que al fin y al cabo ellos son parte de esto, al fin. Pero bueno, Así es. entonces, esta tecnología que de alguna manera estuvieron desarrollando y esta destrucción, ¿tiene algo que ver con con esta inundación que vino después y hasta inundó gran parte del continente en donde ustedes estaban? Y que claro, felizmente y sobrevivió, curiosamente, esta gran pirámide. Eh, ¿Es producto en sí de las travesuras de los atlantes este gran cambio climático que hubo? Lo que tú te refieres es un cambio brusco que se produjo en una etapa de la historia en la que habían cosas que ya no podían seguir en pie. Habían puntos en la historia y en la tierra Ujú. que ya no podían seguir en pie. Y algunos fueron limpiados, pero otros fueron borrados. Algunos fueron limpiados precisamente para dar paso a una nueva civilización, pero otros fueron limpiados para acabar con esa problemática. El ser limpiado suena como que alguien lo premeditó de alguna manera, o cómo debo entenderlo. Fuerzas de la naturaleza, la tierra. Fuerzas de la naturaleza. La tierra tiene sus propias inteligencias propias, Ujú. que mantienen un orden y que también conocen el futuro de la tierra y la humanidad y su destino. Y saben Entonces, qué es lo que prosperará y lo que no. y lo que no. Entonces, ¿son las travesuras de los atlantes quienes generaron este gran cataclismo de alguna manera? ¿Fue un hecho abrupto? ¿No fue algo gradual y natural? Ajá, Sí, fue abrupto. ajá, Ellos fueron el núcleo del problema. Pero sí es cierto que habían otras civilizaciones más pequeñas que también formaron parte del problema. Pero ok. ellos fueron el gran núcleo del problema. Ujú. El ego estaba inmerso en otros puntos también. De Es acuerdo. como un pequeño cáncer que se disemina en ciertos puntos del cuerpo. Bien. ¿Qué detalles tienes de este evento? ¿Qué tecnología usaban de alguna manera que generó este gran desequilibrio? ¿Y qué pasó con la Tierra en sí? Ellos, La Tierra es ellos, energía, hay polos. ellos tenían, ellos tenían un objetivo claro, Ujú, que es muy parecido al que también hoy en día tienen sus gentes, algunas gentes. Y es el de estar por encima, construir simbólicamente un imperio sobre la tierra. El imperio simboliza cuando los colonos ujú, colonizan una civilización más primitiva. Eso simboliza un imperio. Poner pie en territorio y decir esto es mío y sus recursos son míos ujú, y yo los utilizo a mi favor y para mi bien y para mis objetivos. ujú. Y ellos mantuvieron esta mentalidad
Además, sus estructuras estaban creadas con elementos que no pertenecían a la Tierra propiamente dicha, por lo tanto no vibraba con la misma. Eran elementos metálicos, brillantes, que Ujú. solamente eran como refulgentes, pero puntudos. Eran como las puntas y los filos que contiene la mente, Ok. no el corazón. El corazón mantiene la suavidad de la roca cuando el agua la suaviza y la redondea. Vaya. Y eso es lo que ellos no tenían. No querían utilizar porque no querían poseer a la tierra. Ujú. No querían estar con la tierra porque eso significaría que tenían que sacrificar muchos intereses propios. Propios. Y ellos Ok. ya querían desentenderse de sus pasados, de sus antepasados. Mm. No querían ser como ellos. Ellos se empezaron a ver superiores a los antepasados Ujú. y a la tierra. Es lo mismo que ahora se pretende sembrar en el hombre y está todavía sembrado y es lo que los ciega y hace que hasta ahora se sigan matando los unos sobre otros, porque siempre hay un payaso que se siente superior a otros y ahí está el Ellos, conflicto. la tecnología que ellos utilizaban sí le pertenecía a la tierra, Ujú. pero ellos no reconocían como tal. Ellos utilizaban los cristales, pero decían que eso no provenía de la tierra, sino que Mm. provenía de quién sabe dónde. El Ujú. aspecto de los cristales les hacía ver que no pertenecían de la tierra, sino de un lugar divino, de donde ellos decían proceder, quizá de las estrellas. Mm. Pero no era cierto. De Y aún acuerdo. así siguieron abusando de esos elementos, Entiendo que diciendo esto que eran regalo de los dioses, pero tampoco es cierto. tampoco es cierto. Es todo un evento muy complejo que de por sí me gustaría en una sesión entera comprender esta gran destrucción, todas las implicancias. Me es muy coherente lo que explicas en base al ego, porque es lo que nos lleva a la destrucción y ahora mismo está a punto de llevarnos de nuevo a ese punto, ¿no? Eh, Yo sé que no será así, porque ahora La las tierra es fuerzas, paciente. y es un eterno gracias por serlo. Es una madre que nos ama abnegadamente y claro, todo tiene un límite, ¿no? Así es. Y Todo sabe tiene un que límite. todo aquello que amenace a toda la vida en la tierra será destruido. Así es. Todo tiene un Pero límite es como muy paciente. cualquiera. Es muy paciente, es demasiado paciente, a veces diría el ego, pero entendiendo el amor que nos mueve también, estamos aquí hablando de ello. Está en el hombre ese amor latente también. Entonces, siento que hay mucha esperanza, siento que estas situaciones negativas van a fracasar con eso y que el hombre va a poder despertar. No será ahora, será un tiempo, pero para allá vamos, para allá vamos. Sí. Entonces, ya para cerrar la pregunta y en otra sesión indagaremos un poquito más sobre esto. Entonces, ¿fueron las travesuras de los atlantes quienes generaron este cataclismo y que al final hizo que se inundara parte del lugar en donde están? Siempre es mucho más profundo que solamente señalarlos a ellos como culpables. Ujú. Hay ciclos que deben darse, y muchos son inexplicables. La Tierra tiene una inteligencia en la que sabe qué es lo que debe seguir en pie y lo que no. Y hasta su propia fuerza puede destruir imperios con el agua y los elementos. Ujú. Vaya, no pudiste darme mejor respuesta. Excelente. Qué alegría que puedas entenderlo. Sí. Es simplemente que uno podría interpretar como un accidente, pues, un accidente
en el que, claro, obvio, algunos van a llevar la peor parte, pero por algo sintonizaron ellos con la peor parte. Mas, sin embargo, otros no. Otros no fue tan Otros duro. prosperarán. Para otros prosperaron e incluso ese evento les enseñó algo para que crezcan y florezcan más. Pero para otros, lamentablemente, sintonizaron con la peor parte porque ellos mismos estaban sintonizando con cuestiones duras. Y algo muy llamativo y el por qué es que, y me has dado respuesta también del por qué es que de pronto esta pirámide tiene esta forma más redondeada. Las esquinas de la pirámide son más redondeadas. Y tiene algo que ver con lo que tú me dices, ¿no? Y es que las fuerzas de la naturaleza y de la vida son más eso, más redondeadas. Fluye. Porque Son redondas, así fluye la vida, ajá. como las curvas de la Gran Madre. Porque solo así podía entregarse con la tierra. Y mira, a pesar de un evento tan duro, ahí está, así como las otras, ¿no? De pronto las demás pirámides que también tienen su historia, cada uno. Excelente, sí. Un gusto haber conectado con ustedes. Definitivamente van a ser varias sesiones más. Hoy intenté abarcar parte de esta inicial y luego la catástrofe, pero no. La siguiente será precisamente esta gran catástrofe, lo que lo generó y cómo lo sobrevivieron ustedes y en fin. Muchas gracias por compartir información con nosotros y que Te agradecemos infinitamente por este interés en esta historia, por compartir la historia, por recordar a todos. gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a quienes puedan escuchar y resonar con algo de todo esto. Pero es así, todos volvemos a casa en algún momento. Todo esto que nos mueve es simplemente ese impulso. Volver a casa es tan profundo, significa tantas cosas. Tanta. Gracias, Sig. Un abrazo de luz de mi espacio a tu espacio. Eh, ¿Algún mensaje para las personas que puedan escuchar hasta este punto la sesión? También queremos agradecerles por su interés en recobrar un trocito de la historia de la que también son parte. Muchas veces pensamos que nuestro estado actual determina toda nuestra historia genética, nuestra historia profunda de alma, pero realmente podrían haber estado presentes en todas partes del planeta, recogiendo información de cada tiempo. Mm. Entonces todo es de todos, a todos nos recuerda algo todo. ¿Por qué desentendernos de la historia que nos precede? Mejor aprender de cada cosa que oímos y vemos. Todo tiene algo de verdad. Todo tiene algo de verdad. Gracias con ello. Me dejas con Lara. Lara, contigo misma, ¿cómo estás? Ay, Qué bien, me viaje. gustó mucho. Vi muchas cosas. Vi los gigantes, la energía que emanaban, es como si de pronto hubiese podido como estar dentro del narrador y observar, es que podían ver la energía ellos también. Entonces podía ver como ese rayo de luz que salía de los gigantes, pero eran muy grandes, muy grandes. O sea, parecían, titanes parecían. Ok, los había más grandes entonces. Sí, y eran muy, muy Fornidos. corpulentos. ¿Qué tanto de altura has percibido en alguno de ellos? Pues Metros. 5, 6, Ok, incluso más, pero ujú, lo que les daba esa imponencia era la contextura que ellos tenían, muy, muy gruesos. interesante. De acuerdo.
Por todo lo demás, igual en una siguiente entrega, porque hay mucha información más por ir desmenuzando poco a poco. Así que pues bueno, gracias por ser parte de este viaje. Los esperamos en una próxima entrega. Gracias, Lara. Gracias. Cortamos este punto y perdón si mi cámara estuvo media rara el día de hoy, ¿eh? Pero bueno.